Hola amigos, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Lo prometido es deuda, decía mi abuelo Teodoro Ortiz Guerrero del Banqueo, allá en Arbeláez, mi pueblo querido. Le decían Pozo Azul hace un tiempo atrás, ya no, ahora se le dice la ciudad tranquila y acogedora de Colombia. Doctor Pedro Pablo Zambrano, esto se llama Lo Dinámico de la Política. Bienvenido, Fusagasugá Noticias, periódico digital. Sus amigos. Alejandro, muy buenas tardes a usted, a todo el personal del periódico, del programa. Un saludo cordial a todos los fusagasueños y las personas que por internet ven este prestigioso programa. Bendiciones para este año, mucho trabajo y mucha solidaridad. Muchas gracias. Igualmente para usted y para nuestros seguidores, más de 186.000 orgánicos. Nosotros no pagamos, nosotros no nos autopromocionamos. Esto es orgánico. Gracias por darle me gusta, por suscribirse, por seguirnos. También estamos en Spotify, en Twitter, en Instagram. Estamos en YouTube. Este programa también se lleva al YouTube. Y si usted busca por Google Noticias de la provincia del Sumapaz, pues sencillamente somos los número uno por la infinita misericordia de Dios. Fusagasugá Noticias, periódico digital. Doctor Pedro Pablo Zambrano, vea, reiteramos una vez más que rechazamos, que condenamos cualquier señalamiento que se realice en contra de un periodista, de un comunicador, de un opinador, porque estamos en un país que los que saben ustedes dicen que es un Estado social de derecho, que es una constitución libertaria, que tenemos libertad de expresión, de opinión, libertad de prensa, que tenemos libertad de conciencia, libertad de culto, etcétera, etcétera, etcétera. Veo con preocupación que de una forma sistemática, de una forma violenta, con esos odios viscerales de nuestros abuelos por liberales y conservadores, sigue ocurriendo en Fusagasugá lo que ocurrió en el gobierno del joven abogado John Jairo Ortega Villalba para con nosotros. Nos señalaron de extorsionistas y hay un proceso de carácter penal que no camina en la fiscalía, pero que les tapó la boca a una serie de sinvergüenzas fusagasugueños que viven de, entre comillas, mamar del Estado, de favores del gobierno municipal, que no tienen cómo más vivir si el alcalde no está cercano a ellos o no les hace los favores de el contratico, de el empleo para el sobrino, para el tío, etcétera, etcétera. Entonces, ahora veo que de forma sistemática, violenta, perversa, los benefactores de este gobierno del septuagenario alcalde William García Falla están haciendo lo mismo con ustedes de una forma totalmente eh, mire, el castellano Vulgar. tiene vulgar, vulgar, de una forma vulgar. Y resulta que no podemos permitir que en pleno siglo XXI, que en el año 2025, que después de tener una fusagasugá en manos de un hombre inepto, que creímos que de pronto con el doctor García Fallá, por su experiencia, por su trayectoria, por su don de gentes, pues esto iba a cambiar. Resulta que es la misma vaina, actúan igual, se parecen cada día más. El que es inteligente en la niñez es sabio en la vejez. El que es terco y necio en la niñez es obtuso en su vejez. Obtuso, obtuso. Mire, como yo no he estudiado mucho, voy a ir aquí a utilizar el diccionario y voy a aprender. Obtuso, obtusa. Dice torpe, tardo en comprender. Torpe, tardo en comprender. Dice Real Academia de la Lengua Española. RAE. Obtuso, obtusa, torpe, tardo en comprender. ¿Quién es torpe, tardo en comprender, doctor Pedro Pablo Zambrano? Le dejo para que la opinión
realice si en el gobierno municipal del doctor William García Fayad hay personas obtusas que lo están asesorando, torpes, necios e incorrectos en su proceder. Mire, dígame ustedes que se ha orquestado desde la oposición que no deje gobernar al doctor García Fayad. A ustedes les están pagando para que estén permanentemente publicando información que torpedee la gestión del septuagenario alcalde de Fusagasugá. La libre opinión no se puede capitalizar para un beneficio personal ni para una contrarrespuesta obtusa. No soy ni enemigo ni contradictor político del señor alcalde, a quien aprecio y respeto mucho. 21,000 ciudadanos creyeron que era la mejor opción dentro de todos esos jóvenes, un candidato con experiencia que también venía, pero los ciudadanos pensaron que era esa la opción. ¿Qué ha venido pasando? La libertad de prensa no se contrarresta con perfiles falsos, con informaciones falsas. Si yo tengo una información que el periodista ha dado falsa, pues tengo un escenario que no es crear perfiles falsos para hablar mal del periodista. Tengo es que acudir a las autoridades, porque para eso hay un delito que se llama injurias y calumnias. Cuando se están diciendo mentiras, Alejandro, cuando se están diciendo mentiras por parte de la prensa, porque también tiene su control, el periodista no puede desbocarse y calumniar los fake news así al garete. ¿Por qué? Porque también el derecho a la libre información está regulado y no es un derecho absoluto, como no lo es ningún derecho político en nuestra Constitución. Todos los derechos tienen unos contrapesos que la misma Constitución previó para que ellos puedan ejercerse dentro de las libertades y racionalidad que esas libertades nos otorgan. ¿Sí? Entonces no es como está actuando el gobierno del doctor William, con unos torpes y unos abogados que lo están asesorando mal. Y entonces, jefe, saquemos un fake news, saquemos un perfil falso y digamos que es que estos trestistas, periodistas, pseudo periodistas o lo que quieran, acompañados de un abogado tinterillo, ¿sí? Abogado de secano, que los orienta o que les dice hasta dónde o cómo pueden acceder. Entonces cometen situaciones anómalas. No es la forma de atacar al periodismo. Y como le digo, hay gente que está dedicada a hacer perfiles falsos, pero usted cuando es miembro, yo no he visto al presidente Petro, a pesar de todas sus locuras, retuiteando o enviando a las redes los perfiles falsos que hacen de él o de Uribe o de cualquier ciudad. Yo no veo ni a los ministros, ni al presidente, ni a nadie haciendo esa bellaquería de distribuir. Ni a los hijos del presidente Uribe los veo en ese tema, ni a los mismos familiares del presidente Petro los veo distribuyendo perfiles falsos, como lo acaba de hacer
el señor Gilberto Pedraza, secretario dizque del buen gobierno. A eso le llaman secretario del buen gobierno, mi querido Alejandro. Doctor Pedro Pablo, ocurrió exactamente igual en el gobierno anterior del joven abogado Johan Jairo Arturo Villalba. Él dio la orden. Y su secretario de movilidad, doña Marta, el contador público fusagasuqueño, es un buen señor. Jaime González. Es un buen señor. Contador, pero pésimo funcionario público y es por un demás buen señor. Mediocre. Es un buen señor. Pero el señor compartió la información donde estaba mi fotografía y decía extorsionista. No les dan pauta, entonces tienen que extorsionar. Cuando jamás le pasamos una propuesta desde este medio a la administración municipal del joven abogado Johan Jairo Arturo Villalba. Fuimos a saludarlo, le ayudamos en este canal, le facilitamos el canal, como lo hicimos con William García Fallad. Les ayudamos en las campañas, sí, le ayudamos, pero ellos no aceptan la opinión ajena, ellos no respetan absolutamente nada. Y entonces les parece fácil. Nosotros los tenemos parados con un proceso penal que no camina, porque el juez o la jueza Timorata no nos aceptó la acción de tutela. Es que por ahí no es. Para eso está la acción penal. Es que por ahí no era, porque ya el mal se había causado. Entonces, recuerde que es que la acción de tutela es para prevenir un mal que se pueda causar. Es antes, previo. Pero como ya el mal está causado, ya no se remedia por vía de tutela, entonces no es que el juez sea timorato. Ya tienes tú que acudir a la acción penal, que es la que establece en la legislación colombiana por el delito de injurias y calumnias. Eso que hicieron con usted es una injuria y una calumnia, pero adicional frente a la vulneración a la honra y al buen nombre, Constitución Política de Colombia. Falsa denuncia. Porque usted le dañaron su buen nombre a través de una cosa. Pero entonces, para eso está el procedimiento penal. ¿Perfecto? Sí, señor. Sí, señor. Ahí está la ley, doctor Pedro Pablo, pero perdóneme usted la pregunta. Mire, el señor Salomón Murcia Vázquez lo distingo desde por allá 1991, 92 en Radio Sumapaz compartimos micrófonos con el desaparecido John Munevar Barranco, un hombre bien particular, John Munevar Barranco. Y resulta que mucho tiempo dejé de ver y dejé de conversar y dejé de tratar a Salomón. Salomón termina haciendo periodismo, termina con su propio periódico, termina siendo concejal de Fusagasugá, termina involucrado supuestamente en un proceso de carácter penal, termina condenado. Salomón Murcia Vázquez luego ya no pagó su condena. Bueno, te voy a decir. Primero, el señor Salomón, y yo lo puedo decir, fui abogado inicialmente de él. Es un proceso del que puedo hablar porque lo conocí. Y es de esos procesos políticos que le montan a usted. Hubo una persona que fue y declaró falsamente que era la madre del menor al que presuntamente habían abusado sexualmente. La madre era muy amiga de un alcalde de Fusagasugá, del cual Salomón era enemigo político. Pero además, y lo tengo que decir no como abogado de él, sino como ciudadano y como observador, esa fue una condena contra derecho, porque se fundamentó, y no es culpa del juez, porque no hubo manera de demostrar que la señora, o el abogado no demostró que la señora había cometido un delito gravísimo, que fue mentirle a la justicia
Y eso pues quedó así con la condena de Salomón. Yo tampoco me hablaba con él. Y le voy a decir quiénes me pidieron que lo asistiera en esa época como abogado. Nada más y nada menos que la ciudadana, exgobernadora, exalcaldesa, exsenadora Leonor Serrano de Camargo. Pero Salomón, pues en su momento tomó la decisión de que no lo defendiera, sino que lo asistiera un abogado que su familia, una hermana que trabajaba en la policía, te estoy contando la anécdota para que veas que sí conozco el asunto, lo asesorara, pero no lo asesoraron. También me acuerdo que estuvo pendiente de ese tema el doctor Nieto, un excelente abogado de la ciudad, pero tampoco terminado en ese proceso, pero por una situación. Pero te digo que yo hoy con toda tranquilidad soy poco amigo de sentarme con corruptos. A los bandidos, y les doy así porque a muchos los han condenado, que son clientes míos, hablo con ellos, pero no voy a las fiestas ni a las casas de ellos. Entonces tengo la autoridad moral y tranquilidad y pasé por la administración pública y hoy no tengo una denuncia, una queja disciplinaria, una responsabilidad fiscal. Por ahí dijo en el falso de perfil que crearon y que lo reenvió ilegalmente y violando la ley el señor Gilberto Pedraza. ¿Abogado él? Sí, señor, Por abogado, favor. asesor del alcalde, donde hablan bestialidades y bestialidades. Yo no soy Séneca, yo soy un simple abogado que estudió en la universidad, una universidad de prestigio, una universidad donde me formaron como abogado magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Superior de Bogotá, de la Corte Suprema, litigantes de lo más prestante que puede haber en la ciudad de Bogotá. Y entonces dicen que tinterillo. Y me parece que el tinterillo está dentro de la administración, el abogado de secano. Y puedo darle esa calificación porque fue quien se puso a reenviar un perfil falso. Pero mire lo que es un perfil falso. El perfil falso en Internet es una cuenta creada con una identidad ficticia. Aquí vemos entonces que tiene unos elementos. No es el correo electrónico de Alejandro Castro Guerrero o Pedro Pablo Zambrano. Y entonces ponen a alguien a que dé una identidad falsa para poder crear el perfil. Empieza el delito, Alejandro, empieza el delito. Y entonces ponen un nombre falso, una foto, detalles que corresponden a una persona, que no corresponden a una persona. Entonces empezamos con una identidad falsa, un delito. Y entonces ese creador se mantiene en el anonimato para que no sepan quién fue el que lo creó. Y ahora te voy a venir de dónde viene ese perfil falso. Y ese interés falso, ese perfil que crearon, que distribuyó el señor Pedraza, tiene varios elementos gravísimos. Y luego gravísimos porque es un funcionario público al que le está vedado una conducta de esa naturaleza. Y entonces, ¿para qué lo crearon? Para juzgar a Salomón. Usted acaba de decir, ya fue condenado, ya pagó la condena, no lo podemos juzgar socialmente más. Porque eso fue un caso de hace aproximadamente 15 o 20 años.
ya, y no ha habido un reproche diferente, un actuar diferente, en fin, vuelvo y te digo que fue una condena proferida por un falso testimonio, por un falso testimonio. La pañalitis crea en los bebés, cuando las madres son descuidadas, un salpullido parecido a la acción criminal de una tentativa de abuso en un menor. El descuido, la pañalitis. O pregúntele a una madre que haya tenido hijos si la colita o en fin no produce unos enrojecimientos y unos maltratos con salpullidos en la área rectal o vaginal del niño, de la niña, cuando se producen esta clase de actos. Pero volvamos me hace usted recordar, doctor Pedro Pablo, perdóname que le interrumpa a usted, me hace recordar un nombre de un joven amigo del periodismo, de la comunicación social, bastante joven, creo que llama Leonardo Soler, sí, experto en perfiles falsos, experto en publicidad negra, y no ha ido a la universidad, es un muchachito innato, es un muchachito fusacasuqueño, es terrible, ese niño es terrible. pero bueno, ahorita te voy a decir, porque no me interesa entrar a juzgar a nadie, porque no es mi deber, es su opinión y se la respeto. Pero ese perfil tiene la misión lamentable de acosar y engañar a la opinión pública. Me hizo acordar, Alejandro, de los panfletos que colocaban hace muchos años los candidatos a la alcaldía, y un candidato, recordaré, algún día diré su nombre, junto con su esposa y algunos jóvenes a los que le pagaban, 8 días antes de las elecciones para la alcaldía, votaban panfletos calumniando, difamando a las personas, y parece que se les quedó eso en el tiempo a esas personas, a muchas de las personas. Y entonces, Alejandro, ese objeto del falso perfil es el panfleto engañador, acosador y abusador. Entonces, fíjense que estamos hablando de delitos. Y con ese perfil se hace una falsa información, como lo que acaba de pasar en la distribución. No me importa que me digan chiflado. Claro, todos tenemos algo de eso, de locos, de chiflados, de desconectados de unas realidades que no son, o de unos entuertos que no son realidades de la vida. Ahí te estoy diciendo qué es el perfil falso. Y entonces te voy a decir quiénes lo hacen o quiénes lo distribuyen. ¿Con qué fin? Es un acto de cobardía. Ese perfil falso, todos los perfiles falsos son actos de cobardes que no tienen la capacidad de enfrentar a sus contradictores en el escenario, y en este caso el político. Entonces, quiero invitar a quien mandó a hacer ese perfil falso que no sea cobarde, que salga y le diga a la opinión pública que sus actos o que los actos del alcalde, porque lo armaron para defender al alcalde, no son contrarios a la ley. Esa es la manera de debatir. A un periodista se le debate con actuaciones de la administración ciertas, reales, pero es que es deshonesto. Muestra un acto criminal a promover o hacer perfiles falsos. Eso no tiene transparencia, tampoco tiene autenticidad, no tienes tú a quién controvertir, ¿cierto? Y
hay alguien que está escondido detrás de ese perfil falso. Esos perfiles falsos no salen de la noche a la mañana. Esos son ataques virulentos, panfletos de campaña política debajo de las puertas, que ya hoy, ya los papeleros, como no se utiliza el papel, se utiliza el perfil falso. Me recuerda la época de la lucha por el poder entre doña Leonor Serrano, hoy viudo de Camargo, y el actual alcalde William García Fayal. Usted es el que está haciendo esa observación histórica. Usted ya después podrá recoger. Y entonces, ¿cuál es uno de los objetos? La manipulación de la sociedad. Gravísimo. Querer decirle a la sociedad una falsa mentira, una falsedad, una mentira, esconder actos de corrupción a través de dañar la imagen y la capacidad de otras personas. Pero en este caso se les volteó la torta. Salgan y digan que no es cierto lo que se ha dicho en los medios, en el suyo, en el de Salomón, en el de Noticias Día a Día, en todos los noticieros de la ciudad, que las actuaciones que se han denunciado son falsas, y ya voy a eso. Y entonces se les olvida que eso que escriben es falta de credibilidad, porque no son críticos reales, no son críticos, y sus palabras no tienen el análisis cerebral que nos lleva a poder definir gramaticalmente una contextualidad real, y en el caso de la administración municipal, y ya me voy a terminar. Y por último, quiero decirle al gobierno municipal que por qué le tiene miedo a la contradicción, que no le tengan miedo a la contradicción, no la tengan miedo. ¿Y por qué me dirijo directamente a la administración? Porque son personas vinculadas, como el caso del secretario del mal gobierno, y yo sí lo puedo contrarrestar por qué mal gobierno, pero también a contratistas de la alcaldía o al papá, un líder comunal, lo puedo contrarrestar porque también redistribuyó en las redes criminalmente ese falso perfil, donde atacan mi buena fe, mi ejercicio profesional, porque le reitero, yo no soy abogado de secano, yo sí fui a la universidad, sí me gradué de abogado, sí aprendí de mis maestros a interpretar la ley, a respetar la ley y a respetar a los seres humanos por encima de todo. Pero entonces ahora, ¿cuáles son las consecuencias de lo que hizo el doctor Gilberto Pedraza? Él está prohibido porque él es funcionario público, es abogado y sabe que distribuir o redireccionar un perfil falso es delito de injuria y calumnia. Y si es que no se le suman, porque ahí hablan de extorsionistas. Yo en este medio le pido con respeto al doctor William y a sus asesores que me digan cuándo les iba a pedir contratos para Pedro Pablo Zambrano Morales, para sus familiares, para sus amigos. El doctor William podrá que muestre las pruebas, porque esto es de pruebas, no es hablar por hablar. Panza en una feria dijo que era que le estábamos pidiendo 10 millones de pesos. Que me diga cuándo ha ido a su oficina a pedirle 10 millones de pesos. Entonces la única forma, Alejandro, de demostrarles es que tendrán que ir cuando los cite la Fiscalía General de la Nación y que respondan quién los estaba extorsionando, cuándo los estaba extorsionando, dónde los estaba extorsionando y qué valor le estaban pidiendo. Es que es gravísimo decir
que me están extorsionando. A mí me llamaron de un teléfono privado, Alejandro, para ofrecerme puestos, plata, contratos. ¿Qué quería? Una persona oculta. Y seguro pensaron que mi cerebro funciona con los jugos gástricos y mi cerebro funciona por impulsos neuronales y por lo que en ella sembraron, en esos criterios de pensamiento, mis padres, que era honestidad, lealtad, amor y respeto por las demás personas y por los bienes públicos. Y he sido funcionario público y duermo tranquilo porque estoy claro que ni me viene a buscar la Fiscalía, ni la Contraloría, ni la Procuraduría, ni nada, porque nuestro actual ha sido así. Y entonces por eso, y también me he referido con toda tranquilidad en la vida pública de la ciudad. Y entonces, como tramitaron actuaciones falsas, están cometiendo el delito el señor Pedraza. Si fue que no lo hizo, pero es que cuando uno se compromete él mismo a distribuirlo, 2 o 3 contratistas de la alcaldía, el papá de un contratista de la alcaldía, pues eso ya marca un decir de algo. Porque de pronto el perfil falso, alguien que quiere al alcalde, alguien que lo adora, que se siente agredido cuando lo agreden a él, es respetable, ¿sí? Y que le da miedo que sepan que él es el defensor del alcalde. Pero cuando ya es un funcionario de la alcaldía el que sale, y desde aquí le estoy diciendo al doctor William, que tendrán que responder por ese perfil falso que pusieron a rodar en las redes. ¿Y quién lo hizo? Insisto, aquí tengo la prueba, Alejandro. Mírelo, si tú lo ves, si se alcanzara a ver, dice Gilberto Pedraza. Señor. En la red oficial de Gilberto Pedraza. Ahí te lo acerco. Igual ocurrió en el gobierno de John Jairo Ortúa Villalba con este señor contador público. Es un buen señor. Ocurrió igual. Sí va la denuncia penal porque tendrán que responder. ¿Y qué nos dice? ¿Por qué es un delito? La injuria, porque es la creación y uso de cuentas falsas. Y tendrá que ir a decirle al fiscal por qué violó la ley 224 de 2017 que prohíbe esta clase de hechos. Tal vez el abogado de ese Cano no se dio y piensa que a él la ley no lo va a tocar en varios hechos. Entonces, tendrá que responder porque me ha causado un daño moral, emocional y todo eso. Y ha publicado cosas porque yo jamás, falsas, jamás. Y no es mi cultura. Y dice ahí que es que yo vivo de la política y que vivo de los contratos y que persigo eso. Oiga, vivo tranquilo. Yo he sido funcionario público, claro. He ido, pero vuelvo y te pregunto. ¿Y cuántos contratos le he ido a pedir al alcalde? Ninguno, 0. Por eso el doctor William tendrá que contestar frente a este hecho cuántos. Porque fue y lo dijo por allá en un pueblo, dijo Salomón esta mañana en Pandi, y alguien lo escuchó, y claro, llamaron, oiga, marica, que es que están diciendo esto. Yo creo que esto es el resultado de no sé, si sea un fake news o una información cierta o no, donde don Salomón tendrá que responder. Yo no le veo problema a eso. Llámenlo a la fiscalía y diga que lo que está publicando es falso. Porque el señor Salomón dijo como en una información de prensa que al parecer el alcalde había contratado a la pareja sentimental o amigo o qué sé yo de su hijo menor. Entonces fíjense que se crean y de la rabia
en vez de acudir a los estamentos judiciales que están para eso, la opinión de los periodistas está reglamentada. No puede ir más allá de la información de la noticia. Y entonces ahora se ponen a calumniar y a hacer calificativos que no son. Su hijo, el mayor, también hizo negocios el año pasado en la alcaldía. Y eso es Vox Populi en Fusagasugá. Doctor Pedro Pablo. El tema que te estoy diciendo, y te lo digo acá y lo digo a la opinión pública. Ser homosexual no es delito, ni es pecado. Lo berraco es hacerse el marica para gobernar. Lo he dicho públicamente. Eso es lo berraco para la sociedad. Hacerse los maricas para gobernar. Y entonces es que me persiguen porque soy LGBTI, me persiguen porque es que, y no me dejan gobernar, pero es que acaso usted va, Alejandro, ¿usted ha intervenido en los contratos? ¿En el nombramiento de las personas? ¿En el incumplimiento de los deberes que usted tiene como gobernante? Yo creo que usted no ha ido. Nadie ha ido allá a hacerle esos temas. Te voy a contar, a mí me da risa, aunque me causó un daño moral, pero no sé si es la misma locura la que me lleva a hacer estos análisis. No comparto con la corrupción, por eso mi conducta es poco común y cero con la corrupción. Desde ya lo estoy diciendo al señor Pedraza, que distribuyó ese, y a la hija de un diputado, y al mismo diputado ese, que yo llámenme loco, psiquiátrico, todo lo que quieran, porque mi conducta con la corrupción no es común, ni mi actuar. No tengo intereses singulares en la vida política, ni en la vida profesional. Estoy llamado al servicio de la sociedad porque mi profesión no es para enriquecerme, como la toman muchos abogados, que esa es la oportunidad para enriquecerse. No. Cualquier profesión en el mundo es para servirle a la sociedad y tener unas condiciones básicas de convivencia y de vida propia. Por eso, pues no me pueden decir que estoy loco, porque no pienso en ver de cómo me lleno de dinero, como los corruptos que se desesperan y llegan a las dependencias de la gobernación de Cundinamarca a ver qué me robo, a ver qué me puedo llevar para mi casa, porque es que el sueldo de 10 o 15 millones de pesos no me alcanza, o esos congresistas o políticos que van a eso. El loco no está pegado, y yo no estoy pegado a ese régimen de normas sociales que comparten con la corrupción y que permiten que los corruptos invadan la esfera de la vida social en una forma criminal, pero oculta. Y esos corruptos son los que utilizan las perfiles falsos para tratar de combatir al periodismo, a las personas de bien que se oponen a sus intereses. Y le voy a decir, no, yo soy un excéntrico en ese sentido y te estoy definiendo mi actuar. Si es la que cuando me califican de chiflado, te quiero decir que sí, posiblemente estoy chiflado, porque ando alejado del contexto de la corrupción. Y lo puedo decir porque he ocupado cargos públicos y a mí no me cargos públicos donde se manejó mucho dinero y a mí no me persigue ni la Fiscalía, ni la Contraloría, ni la Procuraduría, ni la Policía. Y mi profesión de abogado la he ejercido con la mayor responsabilidad y ética que debe tener cualquier abogado, en especial porque el abogado es un orientador social por encima de todo. Es una persona que le ayuda a resolver
los conflictos que se presentan en una comunidad. Y entonces, vuelvo y te digo, yo les agradezco que me hayan calificado de loco. Claro, inicialmente me genera un malestar porque uno quiere tener una opinión de la sociedad y me hace daño porque mucha gente dice, no, pero ¿cómo vamos a ir a contratar a este abogado loco, todo eso? Pero al interior me hace recordar la formación que recibí de una lavandera de ropas, doña Susana, que nos decía, cuidado con eso que es ajeno, cuidado con robar, cuidado con matar. Le vivía a uno diciendo tantas cosas que hoy en el ejercicio profesional no utilizo mi tarjeta profesional que me la dio el Consejo Superior de la Judicatura por el ejercicio, el esfuerzo, el querer de ayudar a transformar la sociedad en un rinconcito, ¿sí? No me la entregaron en una tamalería, no me la entregaron en un directorio político, no me la entregaron en una sacristía, me la entregó la autoridad que la República constituyó para que pudiera ejercer como abogado. Es una bendición de Dios. Así es. Y te lo digo porque yo tengo un concepto, yo no soy creyente de ese Dios cerámico, soy creyente de la escuela filosófica y de fe del filósofo Spinoza, porque creo que debemos todos los seres humanos contribuir, no en el rezo, sino en la verdadera oración, que es una acción. Y desde ya le digo al alcalde, la mejor oración que le podemos rendir al Padre, porque como lo decía San Francisco, él no oye rezos, él ve acciones. Y la mayor acción que puede tener un político es la de no ser corrupto, porque es ahí donde verdaderamente encontramos el ejercicio de nuestra vida de fe y política. Doctor Pedro Pablo Zambrano, déjeme contarle mi experiencia. Llevo más de 5 años esperando que la Fiscalía haga algo. No ha hecho absolutamente nada. Caballero. Pero vea, me sirvió mucho lo que ocurrió en Fusagasugá porque me fortaleció, me estructuró, me obligó a capacitarme más, a crecer, a trabajar más. He avanzado, he trascendido por la infinita misericordia de Dios. Sí soy creyente, creo en Dios, en el Dios que perdona, que sana, que restaura, que transforma, que bendice. Ese es el Dios que me ha permitido reinventarme cada mañana y ser mejor que ayer. Mi corazón está sano. Ahí están los señores que calumnian y aquí estamos nosotros. Y seguiremos invitando a los fusagasugueños de bien como usted, doctor Pedro Pablo Zambrano Morales, como el doctor Oscar Rodríguez Triviño y los que quieran vincularse con este canal para hacer un frente común en contra de los corruptos que se han robado a este pueblo por muchos años. Y no les gusta que los critiquen, no les gusta, oiga, y le voy a dar un ejemplo. Hoy analizamos en otro medio el contrato de la compra de las motos. Lo titulan el abogado de Secano, que distribuye un documento donde dicen que soy un tinterillo, que no conozco de nada de ley. Le quiero decir que cuando reviso el contrato de la compra de las motos de la policía, oiga, todo el interior del contrato está referido a un contrato de obra. ¿Cómo te parece? Copia y pega. No tanto copia y pega. Y pasó por las manos del jefe, por un abogado sustanciador. Luego por las manos del jefe de contratación. Me imagino que tendría que haber pasado por las manos del secretario jurídico, que es el que a última hora tiene que revisar los actos, pero ahí viene quién lo firmó. El señor Gilberto Pedraza. El doctor William piensa que no tiene responsabilidad. Le da exactamente si el doctor William firma los contratos o delega en otro.
lo metió fue en responsabilidades a él. Pero además, yo vi que hicieron un análisis, llamaron a varias empresas, las motos que le compraron a la policía, yo alcancé a escuchar, a 30 millones de pesos. Y la última, ¿cómo se llama? El último modelo de esas motos que le dieron a la policía son 2023, porque en varias que los llamaron, dijeron que eso ya no se habían producido más esas motos. ¿Dónde estaban? ¿Quién las tenía? Se las vendieron al municipio además a un costo altísimo, 67 o 68 millones de pesos. Gravísimo eso porque... Cada moto al doble del precio. Pues al doble, porque imagínate, dicen allá a los que llamaron y pide el contrato, porque hay que hacerle un análisis completo con todas las herramientas. Hicieron unas cotizaciones, crearon una unión temporal. Óigase pues, ¿dónde está la bellaquería, la vagabundería, el ladronismo? Que ya crean una unión temporal para venderle 12 motos al municipio. Es que no podían cotizar y comprarle a las empresas que venden motos en la ciudad. Mire cuántos almacenes de venta de motos hay en Fusagasugá. ¿Por qué no cotizaron, invitaron a los ciudadanos a que se vinculen y se ganaran ese negocio? No, hay que traer amiguitos de Bogotá o quién sabe de dónde para que nos metan esas motos que ya no son modelo 2025. En el contrato, cuando yo lo revisé hoy, no estaba el modelo. Está por allá en una resolución. Hay que pedirle a Alejandro para seguirle haciendo el debate, pero hay que decirle a la ciudadanía, esto no puede ser así. Y entonces el alcalde habla de lo juro por Dios, siempre dice lo juro por Dios, no hay que jurar en vano, dice la Santa Biblia. Le invito al alcalde a que reflexione. Jurar en vano es pecado, es una afrenta al Dios de la vida. Téngale miedo a esos godos camanduleros que van a misa todos los domingos a las 6 de la mañana, decía mi abuelo. Y entonces, Alejandro, cuando revisemos ese contrato a pleno, te encontrarás muchas más sorpresas. Una unión temporal. Óigase pues, una unión temporal para vender 12 motos al municipio de un modelo que terminó su construcción. En el 2023. 2023. Entonces nos tendrán que decir esa, y habrá que preguntarle al secretario de gobierno, que fue el encargado de auditar y vigilar esa compra. Doctor Pedro Pablo, mire, en las últimas horas, le hablo de las últimas 48 horas, me han llegado 3 denuncias vía WhatsApp. Tenemos también correo. El correo es fusagasuganoticias@gmail.com. WhatsApp 313-389-7232. Personas que están yendo a trabajar a la alcaldía de Fusagasugá sin contrato. Sin contrato. Por eso destituyeron a Baudilio, por tener a una persona, a María Luisa, a Luisa Ferro, por tenerla en el despacho trabajando, destituyeron a Baudilio. ¿Y cuántas personas trabajaron en la administración de John Jairo Ortúa sin contrato, doctor Pedro Pablo? Hay que tener las fotos para poderle pedir a la Procuraduría que haga la investigación y de inmediato te colaboro colocando la denuncia. Si es por favor, por favor, por favor. Que me hagan llegar las fotos de los funcionarios que están trabajando sin contrato, con sus nombres y todo, para que podamos informarle a la Procuraduría ya, porque eso es un acto urgente de la Procuraduría. Mire, distinguió una niña inteligente, profesional, comunicadora social, que entiende con maestría, fue jefe de comunicaciones del Honorable Consejo del municipio de Fusagasugá.
No sé cómo terminó siendo secretaria privada del alcalde John Jairo Ortúa Villalba y trabajó sin contrato hasta que se fue de la administración pública. No sé si le pagaron el mes y medio que estuvo ahí. Pues hay que tener las pruebas porque ese es un delito gravísimo, porque si le pagaron... ¿Cómo nos duele Fusagasugá. Doctor Pedro Pablo, le agradezco mucho, muy gentil de su parte. Alejandro, ahí estaremos atentos cada vez que usted me invite. Muchas gracias, aquí estaremos. A usted muy amable, abrazo fuerte, bendiciones este año. Ahí está. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Ustedes saquen sus propias conclusiones. O somos nosotros o son ellos. O son ellos o somos nosotros. Pongámonos de acuerdo para rescatar a Fusagasugá. Excelente semana. Si Dios quiere, el próximo lunes sobre las 5 volveremos, con el favor de Dios, en esto que se llama Lo Dinámico de la Política. Estará don Francisco López Otero, director de Primer Plano, si Dios lo permite. Y continúen con esa serie de programas que está adelantando el doctor Oscar Rodríguez Triviño los lunes antes de las 9 de la mañana, analizando el plan de desarrollo de William García Fayad. La ejecución, ¿cómo va este gobierno? De muchos escándalos, de mucho ruido y pocas nueces. Dirección Marta Cobos, la producción Alejandra Castro Cobos. Síganos. Muy amables. Con permiso.